Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocio Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, así como en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy platicando sobre sobre temas de precedentes jurisdiccionales en materia de derecho de empresa, y en su caso vamos a hacer un análisis de una de las iniciativas de ley vigentes en discusión. Empezamos con los precedentes jurisdiccionales de materia civil con bastante interés. Y esto debe leerse de la siguiente forma. Si hablamos de derecho de empresa, presumiblemente estamos hablando en nombre de la empresa. Y estas dos tesis van en contra de la empresa. Por lo tanto, tienen que asumirse como mecanismos de prevención y compliance. Ese sería mi mensaje señalado. Primer tesis, 2030-802, del 8 de agosto del Semanario Judicial de la Federación, materia civil, jurisprudencia de la primera sala de la Corte. Condena en costas a compañías aseguradoras. Procede cuando aporten como pruebas documentos alterados para intentar evadir el incumplimiento de sus obligaciones. Un hombre adquirió un crédito hipotecario para comprar un inmueble y un seguro de vida para asegurar el pago del crédito en caso de que falleciera. Posteriormente, el hombre falleció por una enfermedad respiratoria aguda. Sin embargo, en su acta de defunción se anotó como causa adicional de muerte el haber vivido con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Ante la negativa de la aseguradora de pagar el seguro de vida para cubrir el saldo pendiente del crédito hipotecario, la esposa del asegurado le demandó en la vía mercantil el pago de la póliza y costas del juicio, esto es, los gastos que se tuvieron que ejercer para administrar el juicio y lograr eventualmente pues que se le diera la razón. La compañía contestó la demanda alegando que el asegurado y su esposa omitieron declarar que él vivía con el virus de inmunodeficiencia humana, desde antes de la contratación del seguro. Para sustentar su dicho, la aseguradora presentó un documento supuestamente firmado por el asegurado y su esposa, en el que manifestaban que el asegurado no vivía con el referido virus. En consecuencia, la aseguradora solicitó la nulidad absoluta del contrato de seguro de vida al haberse sustentado en declaraciones falsas. Ya de aquí va algo muy raro, ¿no? O sea, ellos en la aseguradora dicen que le firmaron un documento al señor diciendo que no tenía VIH y por eso dicen que sí tenía VIH. O sea, ¿cómo, no? Pero bueno. La mujer negó que su esposo y ella hubieran llenado y firmado dicho documento y afirmó que nunca fueron cuestionados sobre si él tenía el virus de inmunodeficiencia humana. El juez mercantil condenó a la aseguradora a pagar el seguro de vida, pues llegó a la conclusión de que el documento no fue elaborado por el asegurado y su esposa y que había sido alterado. Por lo tanto, le restó valor probatorio, pero solo eso. Sin embargo, absolvió a la aseguradora del pago de costas en juicio. O sea, no le obligó a pagar los honorarios, por ejemplo, del abogado, entre otros, de la señora. En desacuerdo, ella promovió un juicio de amparo directo y el tribunal colegiado sostuvo que fue correcto que el juez absolviera a la aseguradora del pago de costas porque no se advirtió una actuación que evidenciara temeridad o mala fe de su parte. Inconforme, la quejosa interpuso un recurso de revisión. El recurso llegó a la primera sala y esta dictó este precedente jurisdiccional. Y el criterio jurídico se sustenta en lo siguiente.
Es procedente condenar a las empresas aseguradoras al pago de costas a juicio cuando quede acreditado que durante se aportaron como pruebas documentos alterados con la intención de evadir el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los contratos de seguros, pues ello implica actuar con temeridad según el 1084 del Código de Comercio. La justificación es que el 28 constitucional protege los derechos de los consumidores, con lo cual busca contrarrestar las asimetrías entre las partes en función de una relación consumo de bienes y servicios, incluyendo los seguros y lo que es una empresa de dimensiones de institución financiera, empresa de seguros, y un consumidor, un usuario del servicio financiero. En atención a dicha protección, para efectos de la condena en costas, cuando se haya procedido con temeridad, los jueces están obligados a verificar si la conducta procesal, o sea, el actuar en juicio de la aseguradora, tuvo una intención deliberada de generar un perjuicio al asegurado, ya sea entorpeciendo el proceso u ocultando o manipulando información para evadir las obligaciones contratadas u otras acciones que disuadan que los asegurados ejerzan sus derechos. Para eso es necesario que los jueces evalúen las razones por las cuales la aseguradora se ha negado a indemnizar a sus clientes y si esas razones tienen un sustento en cláusulas pactadas o legislación aplicable o si por el contrario son resultado de apreciaciones arbitrarias u ocultamiento o manipulación de información que resguardan en su poder incluso. Con base en ello, el criterio subjetivo para la condena en costas relacionado con temeridad, previsto en el 1084 del Código de Comercio, se actualiza cuando en juicio queda acreditado que la aseguradora presentó como prueba un documento que eventualmente fue sancionado como alterado para obtener una ventaja indebida, pues la manipulación es suficiente para demostrar el dolo en su actuación del juicio, su actuación procesal, ya que con esa prueba irregular buscó evadir el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, número uno, una empresa no debe de andar haciendo eso, pero bueno, en su posición de que haya criterios irregulares, dudas sobre el documento, quizás fue firmado hace tantos años que los funcionarios actuales no tenían gestión, pues bueno, hacerlo conducente para ratificar posiciones o criterios, hacerlo conducente para poder validar, porque de nuevo, conforme por ejemplo las tesis que hemos dado lectura en materia ambiental, en donde una empresa es sancionada por no llevar plan de manejo de residuos y en su caso bitácora y de manera, por lo tanto, de castigo, vamos a decir, le dicen, bueno, pues esa era tu obligación para comprobarme que cumplías con los criterios ambientales, si ni siquiera tienes los documentos, pues obviamente se presume que no cumples. En esa lógica, el mismo aspecto, la empresa aseguradora, suponiendo que de buena fe haya llevado ese documento y atesta en juicio, bueno, pues quien era director, quien era administrador del seguro hace X años que fue contratado, dijo que le firmaron el documento, pues yo vengo y lo confirmo. Espérame, pero ¿tienes mecanismos para validar ese acto? ¿No fueron de estas operaciones irregulares? O peor aún, si hoy no puedes comprobar que esa fue la firma real y se le transparentó lo que firmaba la persona, porque ese es otro tema que no está siendo visto aquí. Estos contratos de adhesión mega gigantes que luego a la postre la gente los firma sin darse cuenta qué es lo que firma y no hay transparencia en el proceso. Entonces, en el caso concreto, esta empresa de seguros no solo fue sancionada para pagar el valor de seguro de vida, sino además las costas, porque se le comprobó que al alterar el documento susodicho, pues realmente actuó con esa temeridad. Esa palabrita tiene sus implicaciones. Tenemos un buen tiempo hablando muchos abogados en diferentes foros de que de repente se hablan con estas palabras como allá del siglo XIX. Ahí debería dar un vistazo al legislador, pero bueno, no hacen ni las leyes bien actuales, menos las del pasado, corregirlas. Pero el punto en concreto es que sí creo fehacientemente que pues hay un tema de compliance necesario. Siguiente tesis, la 20311-17, también jurisprudencia civil de la primera sala. Este es otro tema, responsabilidad civil por daños causados por el servicio de transporte, mientras que el conductor y el concesionario es solidario, la aseguradora es subsidiaria. Hechos, una pasajera de transporte público sufrió una fractura en su columna al golpearse dentro de un autobús luego de que el conductor se pasara a alta velocidad unos reductores de velocidad. Varios temas a comprobar que presumiblemente se comprobaron en juicio.
Tras un mes de hospitalización, la aseguradora de la empresa transportista suspendió la atención médica al agotarse la suma pactada en el contrato celebrado con el propietario del camión. En desacuerdo, la pasajera y sus hijas demandaron a la empresa aseguradora la nulidad de la cláusula que limitaba la cobertura de la póliza, el pago de la suma asegurada por responsabilidad civil del viajero, así como el pago de indemnización por daño moral, daños punitivos y por mora. La jueza de distrito absolvió a la aseguradora de las prestaciones al concluir que la póliza había sido registrada ante la Conducef con anterioridad al accidente, por lo que no era posible demandar una nulidad a un contrato que era válido ni de alguna de sus cláusulas. Inconforme, se aprobó un juicio de amparo directo en el que se alegó que la responsable omitió analizar la procedencia del resto de las prestaciones, las cuales tienen el propósito de que las partes responsables cubran la totalidad de los daños y perjuicios derivados del accidente ocurrido en el transporte público, incluyendo el concesionario y el conductor. El colegiado concedió el amparo a la pasajera al concluir que la jueza de distrito no se había pronunciado, sobre una posible responsabilidad civil en la que pudo incurrir la aseguradora y además se limitó solo a analizar la procedencia de la cláusula en su nulidad. En consecuencia, se ordenó dictar una nueva sentencia en la que se analice todas las prestaciones. Contra la decisión, la quejosa interpuso un recurso de revisión. El criterio señaló lo siguiente: los concesionarios de transportes públicos tienen la obligación de contar con una póliza de seguro que cubra los daños y perjuicios que se generen en la prestación del servicio. Pero cuando se les reclama responsabilidad civil derivada de los actos, la aseguradora, al ser responsable subsidiaria, solo debe de cubrir la indemnización hasta el límite del valor que esté en la póliza contratada. En cambio, el conductor y el concesionario, al ser quienes directamente causaron el daño, responden de manera solidaria por el monto que no fue cubierto por la aseguradora. Esto con fundamento a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que impone a los concesionarios del servicio de transporte público la obligación de la póliza de seguros con ciertos daños y perjuicios durante la prestación de los servicios. Pero el 145, la ley del contrato de seguro, la aseguradora señala que solo está obligada a cubrir la indemnización hasta el límite de la suma asegurada, que para colmo seguramente está validado en la propia ley de movilidad, en este caso en la Ciudad de México. Por su parte, el primer párrafo del 132 de la propia legislación de movilidad vigente señala que en caso de siniestros ocurridos en vehículos destinados a transporte público de pasajeros, el conductor y el concesionario deben de responder solidariamente por los daños causados a las personas. Además, el segundo párrafo del mismo precepto contempla que hay reparación de daño que consiste en el resarcimiento en especie mediante la póliza contratada o el pago de daños y perjuicios correspondientes. Por lo tanto, dame un segundo, Arturo, cuando la suma asegurada en la póliza sea insuficiente para subsanar los daños y perjuicios, el afectado tiene el derecho de reclamar el monto no cubierto al conductor y al concesionario, obligados directos, pues esa obligación directa es solidaria con respecto a las afectaciones de su prestación de servicios. La aseguradora solo responde subsidiariamente. Y además, esto llamará a los legisladores a determinar si las sumas aseguradas están siendo coherentes contra el valor de los servicios médicos de reparación. Aunado a que aquí no solo se reclama el servicio médico, sino además el daño moral, el castigo, que es el daño punitivo, y la mora, el atraso del pago. Así que, señoras y señores, es jurisprudencia, ambas tesis, vamos a meterle compliance al asunto. Yo tengo que ir a un corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la
comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones. Continuamos en Solo Negocios Radio, en la que volvemos al aire en la estación. Pues confirmar, ¿no? La posición de la Corte es muy clara. Hay un desequilibrio entre partes, o sea, una empresa de seguro y el usuario, una empresa de seguro y el transportista y el usuario. Se debe de conceder a favor del usuario. Sobre todo si fue dañado, como en el caso del señor con VIH, en función de, a mí ni me pidieron firmar nada al respecto. Además, un tema que no comenté ahí, el seguro al parecer estaba atado a la compra de una casa. No entendería qué tiene que ver el VIH con el asunto, ¿no? Pero, pues bueno, entiendo que en algunos momentos fuera un vínculo normal en las empresas de seguros. Yo creo que hoy en día no es un tema relevante. Pero bueno, ya volvemos al aire al 1300 y nos vamos ahora a dos tesis de materia fiscal. Y en este caso hablamos una del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, materia Código Federal de Procedimientos Civiles para materia fiscal, la tesis de la novena época. Ay, se me olvidó cómo se les llaman a estos criterios aislados de sala regional, que, bueno, es el registro 47970, ese es el punto. Rubro, deducciones fiscales. El contribuyente tiene la carga de la prueba para acreditar la realidad, oportunidad y existencia de las operaciones que la sustentan. Según los principios que rigen el derecho fiscal y en virtud de la aplicación supletoria, el 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, corresponde al contribuyente la carga de probar hechos constitutivos de sus pretensiones. ¿Cómo es que procedan las deducciones fiscales? Tengo mis vicisitudes, pero bueno, ahorita las expreso. Cuando el contribuyente alega que las facturas fueron emitidas posteriormente porque existió previamente una orden o acuerdo verbal con una autoridad, debe aportar medios de prueba idóneos que permitan demostrar la existencia y veracidad de dicho acuerdo verbal, así como la oportunidad de la operación que generó la emisión de las facturas. Pues la simple manifestación de que existió acuerdo verbal no es suficiente para desvirtuar la legalidad de la determinación de la autoridad fiscal. Esto porque, si bien en algunos casos el acuerdo de voluntades puede ser verbal, la dificultad se presenta al momento de probar las deducciones. Por lo tanto, el contribuyente tiene la carga procesal de ofrecer y desahogar las pruebas que permitan que efectivamente existió el acuerdo verbal y que las operaciones realmente ocurrieron conforme a los requisitos legales de una forma real, oportuna y existente. El asunto está medio raro, como se explica en la tesis, pero quiero asumir, al hablarle que un acuerdo con una autoridad y no con un proveedor, son cosas radicalmente diferentes. Si yo tengo un acuerdo con un proveedor de que le compré alguna cosa y quizá no le pedí la factura y luego, oye, siempre sí necesito la factura, emítela, pero emítela como PPD y luego aplícale un complemento de pago con la fecha que te pagué realmente y ese tipo de cosas que sí se pueden hacer, pero abren espacio para problemas o para revisiones y sujeciones correspondientes. Bueno, el punto en concreto es que esto no es con un proveedor, es con una autoridad del acuerdo verbal. Entonces, yo asumiría, por ejemplo, cuando uno va a un acuerdo conclusivo ante la PRODECON, que intercede en nombre del contribuyente ante el SAT, pues puede haber puntos en los que digan, bueno, es que esto sí lo pagué y sí lo compré y fue insumo de esto que produje y vendí. Entonces, sí era deducible, pero no me dieron el CFDI. Quizás se finque el acuerdo, se me ocurre, ¿eh? Bueno, pues acordemos que vaya y pida la factura. Claro que el timbrado de la factura, bajo el criterio de un CFDI, hoy en día va a afianzar la fecha de emisión de hoy. Y peor, si se emite con pago en una exhibición, pues ya tendrá validez nada más para hoy, cuando no tiene vínculo con la operación original. Se me ocurre como una posibilidad. Si ese acuerdo no queda plasmado por escrito y solo quedó entre palabras en las negociaciones, no va a tener validez, porque la carga procesal, conforme al Código de Procedimientos Civiles, supletorio del Código Fiscal, está en el contribuyente para comprobar la deducibilidad válida de esa factura. Me parece superestimada la liga en cómo estoy planteando el ejemplo,
porque no hay más profundidad y no conozco el engrose. Pero creo yo que el tema me lleva a la mesa bajo el criterio de cumplimiento de prevención, compliance, tener un sistema en el que los actos que realicemos, independientemente de acuerdos sobre facturas bajo ciertos criterios como el que le decía del proveedor, estén sustentados en elementos que realmente aporten que esa factura fue realmente emitida, que se puede comprobar con el simple timbrado, con su complemento acompañado, que se debe de comprobar con su complemento timbrado y con fecha afianzada a la fecha de pago, amarrada con la transferencia electrónica, medio ideal de pago o tarjetazo o algún otro medio financiero, porque en efectivo no se puede comprobar el pago. Y luego la entrega real del bien, el uso del bien para los propósitos del negocio, para cumplimiento del principio general correspondiente para las deducciones fiscales. Y en su caso, algún otro elemento que pueda mostrar la oportunidad, realidad y existencia del acto, y entonces concatenemos cada deducción con esos elementos. Hoy es una locura administrativa. Estoy completamente de acuerdo. El gobierno, en vez de ampliar la base de contribuyentes, se ha dedicado a restringir las normas y provocar el gran incentivo de que se creen todo este asunto de los EFOS y EDOS y todo este desastre de fraudes, y contra los pocos delictivos van contra todos los contribuyentes. La clásica gubernamental en todo tipo de materia en la que no puede con el paquete y cancela, ahorca o restringe. En fin, la ley es lo que señala. La tesis es lo que nos está diciendo. El contribuyente, aún con el sobrecosto administrativo que implica estos cumplimientos, lo tiene que hacer. Pero le doy un conveniente más. Olvídese del SAT. Hay que pagar los impuestos y las deducciones, hay que aplicarlas correctamente y bla, bla, bla. Punto. El problema hoy en día es la designación de organismos terroristas por los Estados Unidos, y ya lo hemos comentado. El hecho de que el gobierno de Estados Unidos, por medio de la OFAC, no señale y en su caso no restrinja nuestro sistema financiero, puede ser un problema de mortandad empresarial. Mata la actividad económica porque te sacan del sistema financiero. Y la única manera de comprobar que esa relación que tuviste con ese potencial proveedor o potencial cliente que hoy en día es designado como organismo terrorista, sí fue real y no fue para financiar al terrorismo, entonces requerirías documentos como mínimo como los que acabo de comentar. Entonces ya olvídate del SAT, ¿qué importa? Ahora importa que no te mate el gobierno de Estados Unidos en función de una muerte financiera y no tengas ni cómo decir qué, porque no tengas documentos que respalden las operaciones reales con empresas que de repente resultó que tenían que ver con actos pues, de financiamiento del terrorismo, ¿no? Bueno. La siguiente tesis, la 20-311-92, tesis aislada, publicada el 5 de septiembre en tribunales colegiados de circuito del Semanario Judicial de la Federación. Notificación electrónica por buzón tributario. No es requisito legal que la constancia relativa deba contener la hora en la que se envió el documento digital respectivo al contribuyente. Creo que ya habíamos hablado de esto hace unas semanas, pero reiteramos. Hechos. Un contribuyente promovió un juicio contencioso administrativo federal contra la determinación de un crédito fiscal. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa estimó infundado el concepto de anulación relativo a que no se precisó en la constancia de notificación electrónica la hora en la que se envió el documento digital del oficio determinante, pues se le envió al correo electrónico que señaló como medio de contacto para que dentro de los 3 días contados a partir del día siguiente que ingresara a su buzón, pudiera abrir los documentos digitales pendientes de notificación. Contra resolución promovió un amparo directo y argumentó que las constancias de notificación electrónica por buzón tributario deben contener la hora en la que se envió el aviso electrónico en términos de la jurisprudencia de la época novena, primera sala del tribunal, de la primera sección, perdón, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tiene como rubro notificación por buzón tributario, requisitos que se deben cumplir para calificarla de legal cuando el contribuyente no lo consulte. Criterio jurídico. El tribunal colegiado determina que no es requisito legal que en la constancia de notificación electrónica se señale la hora en la que se envió el documento digital al buzón tributario de la persona contribuyente. Y se justifica. Dice el artículo 17K y 134, fracción primera del Código Fiscal de la Federación,
Para generar certeza jurídica de la notificación electrónica por buzón tributario, únicamente debe indicarse la fecha en la que se llevó a cabo, pero no exige que se señale con precisión la hora respectiva. Ello porque el plazo de 3 días que ahí se concede a la persona contribuyente para abrir los documentos digitales pendientes de notificar, se cuenta a partir del día siguiente en que fue enviado el aviso. Y de no abrir el documento digital en el plazo fijado, la notificación se tendrá por realizada al 4.º día, cuando a partir del día siguiente de aquel en que fue enviado el referido aviso, lo que no requiere señalamiento de hora en que se hubiera llevado a cabo las actuaciones electrónicas como cita la jurisprudencia aludida por el contribuyente. Ello porque esos plazos no se cuentan de momento a momento, sino de días completos. Sería relevante entonces precisar la hora en que se efectuó el envío, pues la constancia de notificación contiene sello digital que autentica el documento, lo cual se considera suficiente por el tribunal colegiado para otorgar valor probatorio en términos del 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Máxime que la constancia de notificación incluye la cadena original que brinda certeza jurídica de la fecha en que se realizó la comunicación. A ver, la determinación jurisdiccional dice que no requiere de la hora, porque como son contabilizados en días y se concede el día completo, o sea, no importa si te lo mandaron al primer minuto del día 1 hasta el día 4 entra en firme, o sea, ya saben, ¿no? El día siguiente entra en firme la contabilización de los 3 días y al 4.º día es cuando ya vale si no abriste el buzón tributario. Y entonces en ese sentido puede tener razón. Pero yo preguntaría, y así queda, ¿eh? Hasta ahí es válido, es una tesis aislada ciertamente, pero aquí entraría una pregunta. ¿Un funcionario público puede estar enviando misivas electrónicas en la madrugada y sean válidas? Es como si un notificador pudiera acudir a emplazar a una persona o a notificar una multa presencialmente en la madrugada. Para hacerlo requieres una facultad especial concedida, por ejemplo, en materia judicial por el propio juez, asumo en materia administrativa por la propia autoridad administrativa. Incluso allá en los 90 fui ministro ejecutor y teníamos un rango de horas para notificar. No podíamos pasarnos un minuto. Se invalidaba el acto. Ahora que es un mundo electrónico y que programan los envíos o los hace su inteligencia artificial no jurídicamente válida por parte de la autoridad, ¿es válido que sea en la madrugada el envío? Digo, armonización del sistema como principio. Porque por otro lado, nos cuestionan si el cumplimiento lo hicimos en tiempo o no, sirva o no sirva su página de internet. Y yo tengo, por ejemplo, si mi límite de plazo para enterar una declaración es el día 17 hasta las 11:59 de la noche, que también hay un tema con los usos horarios, pero ese es otro tema, 11:59 de la noche, ¿qué pasa si su página no sirve de 11 de la noche a 11:59 o a 12 de la noche? Me restringió mi libertad de emitirla a las 11:59, si así es mi parecer, ¿no? Y mi libertad jurídica. Tendría que comprobar que sí le envía a las 11:59 con la fe notarial que corresponda y demás tópicos. Ellos no. Inequidad entre autoridad y nosotros como contribuyentes. Órale. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya. Sigan Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360.
Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Bueno, pues seguimos aquí, todavía no regresamos al aire. Entonces, temas fiscales sensibles, ¿no? Pero reales, aplicación plena, y así es. Y con lo que voy a platicar ahorita que regresemos del corte, y lo que hemos platicado del paquete económico, y lo que buscaremos platicar la próxima semana con la ley antilavado, pues todas a favor del Estado. La pregunta será, ¿cuándo habrá algo a favor del ciudadano? Porque pues en la parte del presupuesto de egresos no estamos muy considerados que digamos. Pero bueno, volvemos al aire y estamos con una tesis. Ahora vámonos a la materia laboral. 20.311.75, tesis aislada, materia constitucional y laboral, Tribunal Colegiado de Circuito. Rubro, hostigamiento y acoso laboral o mobbing. Ya saben los anglicismos. Cuando se demanda su cese, la omisión de la autoridad laboral de pronunciarse respecto a las medidas cautelares correspondientes viola los derechos fundamentales consagrados en el 16 y 17 de la Constitución y el principio de exhaustividad. Hechos. Un trabajador demandó a una universidad el reconocimiento de condiciones generales de trabajo en el desempeño de una plaza base otorgada mediante nombramiento y formato único de personal y el pago de diversas prestaciones debido a que la patronal le otorgó dicha plaza el 1 de septiembre de 2015 y de manera definitiva el 16 de diciembre de 2016, por lo que sus derechos laborales respecto de esa plaza base los adquirió desde ese entonces, así como el cese del acoso laboral que dijo sufría. Está medio mal escrito esta parte de la tesis, ¿no? Para ello, en el apartado de hechos de su demanda expuso sustancialmente que fue víctima de hostigamiento y acoso laboral o mobbing por los funcionarios del ente administrativo demandado, ente universitario, perdón, quienes le impedían registrar su asistencia laboral, le retenían el pago de su salario y le impedían el normal desarrollo de sus funciones derivadas de la plaza que desempeñaba. La Junta soslayó hacer algún pronunciamiento y dictar las medidas precautorias que correspondieron respecto al hostigamiento y acoso laboral alegado, y al emitir el laudo absolvió a la patronal de todo acto reclamado por el trabajador. El tribunal colegiado determinó que la omisión de la autoridad laboral de pronunciarse respecto a las medidas cautelares correspondientes al hostigamiento laboral y acoso laboral, el mobbing, aducido por el trabajador y justiciable, conculca los derechos fundamentales consagrados en el 16 y 17 de la Constitución y el principio de exhaustividad del 842 de la Ley Federal del Trabajo, y justifica. El acoso laboral o mobbing es una conducta que se presenta en una relación laboral con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras de excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad que suele presentar el hostigador de agredir, controlar o destruir. Por lo cuando el operario quejoso acusa que ha sufrido un trato discriminatorio y de hostigamiento y acoso laboral en su centro de trabajo, es necesario verificar si la conducta es sistémica y cumple los objetivos trazados. La autoridad está constreñida conforme al 1 y 17 de la Constitución a dictar medidas cautelares correspondientes para garantizar que mientras se encuentre separado de su empleo, no pierda las prerrogativas elementales como sus derechos a la seguridad social e incluso en la reanudación de este, en función de que una conducta de este tipo puede generar en las personas diversos problemas de salud. Bueno, ¿qué pasa? En esencia, al parecer, digo, y además creo que sí es algo súper tradicional en este tipo de instituciones, que te contratan una vez, eres de honorarios o eres, pues así como que no tienes plaza, ¿no? Una palabrita aparentemente mágica, cuando la Ley Federal del Trabajo desconoce la existencia de esa palabrita mágica. Pero bueno, y entonces tienes un tiempo con ciertos derechos y luego ya te dan una plaza provisional y luego se da una plaza definitiva. En fin, durante el periodo, el trabajador es sujeto presuntamente y por señalamiento del trabajador a un hostigamiento y acoso en función a meterle conflicto para el desarrollo de su trabajo, desde el registrar su asistencia, retenciones salariales o incluso el propio desarrollo ordinario del trabajo. La Junta soslayó el pronunciamiento sobre medidas precautorias respecto al hostigamiento. O sea,
sí resolvió la Junta que no se probó o que simplemente no había lugar una alteración respecto al marco jurídico correspondiente, seguramente universidad, con sindicato y contrato ley y demás, que pudiera provocar que tuviera el trabajador algún cierta forma de comprobar su razón, aun cuando en materia laboral es casi imposible que el patrón compruebe la propia, ¿no? Pero bueno. En el contexto, el punto es que no comentó nada sobre durante el proceso jurisdiccional ante la Junta Local de Conciliación, y obviamente ya vamos viendo que es un asunto de antes de 2022 para efectos Chihuahua, 2020 para efectos Quintana Roo y Ciudad de México, pues que hubiera habido una mención sobre las medidas precautorias sobre el tema de hostigamiento. Por ejemplo, está acusando de hostigamiento, pues yo le voy a decir al patrón, no lo puedes dar de baja del IMSS o del ISSSTE o de lo que le compete, o si lo diste de baja, vuélvelo a reactivar, porque este presunto acoso pudiera traerle implicaciones de salud y tiene que tener que atenderse. En lo que resolvemos el asunto. Es el vulnerable frente al poderoso, presuntamente patrón empleado, y entonces, ante esa posición, este tipo de medidas cautelares que están previstas en la Constitución. En función de ese punto, esa es la forma que debe haber resuelto la Junta. Y el tribunal le dice, te equivocaste, te regreso el asunto y vamos a conceder este tipo de amparos por esta posición. Es una tesis aislada que les juro que se va a convertir en jurisprudencia en cualquier momento. Bueno, y la siguiente tesis es sobre convenios sancionados, bueno, también es laboral, es jurisprudencia, tribunal colegiado, y está publicada el 19 de septiembre. Convenios sancionados por los centros de conciliación laboral. Es improcedente el planteamiento de su nulidad cuando se aduce renuncia de derechos. Bien. Diversas personas trabajadoras demandaron el reconocimiento de su antigüedad genérica de una empresa y a prestaciones accesorias. El juez determinó que la acción era improcedente al actualizarse cosa juzgada por existir un convenio celebrado entre las partes ante un centro de conciliación en el que reconocieron cierta fecha de ingreso por parte de la obrera a su fuente de empleo. ¿Qué pasó? Los trabajadores acudieron a conciliación y acordaron algo en donde se determinó una fecha de ingreso conforme a ese convenio. Eventualmente alguien dijo, no, espérate, yo tengo más tiempo de antigüedad, y acudió a juicio con la resolución del convenio judicial. Y entonces plantearon que, bueno, ahorita voy al criterio jurídico, y entonces la demanda iba sobre reconózcame la antigüedad con la empresa y las prestaciones que me dejaron de pagar. Y el juez dijo, no, pues no procede eso porque ya está la conciliación determinada, ¿no? Con la fecha que pactaron ustedes ahí en esa conciliación. Bueno, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que es improcedente el planteamiento de nulidad formulado contra un convenio laboral por el centro de conciliación si se aduce una renuncia de derechos. Y dice, la justificación, el artículo 684E, fracción 13 y 987 de la Ley Federal del Trabajo, establece que los convenios celebrados en centros de conciliación, cuando no afectan derechos de los trabajadores, tienen efectos definitivos, por lo que se elevarán a categoría de sentencia ejecutoriada y por ende son vinculantes, y no procede ningún proceso de juicio de nulidad que aduzca renuncia de derechos en relación con hechos y prestaciones que fueron materia de pronunciamiento de dichas autoridades. Y por lo tanto es improcedente la acción de nulidad conforme a la tesis de jurisprudencia de la segunda sala de número 17 de 2015 de la 10ª época, que dice, convenio laboral sancionado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, es improcedente el planteamiento de nulidad formulado en contra cuando el trabajador aduce renuncia de derechos, abandonos de jurisprudencias previas, que además se corrigió o se modificó la perspectiva. Bueno, el punto es que no podían haber cambiado, o sea, si en el centro de conciliación acordaron una fecha determinada y acordaron una posición determinada con respecto a la implicación de ingreso, salida, prestaciones a pagar y se firmó, la autoridad
del Centro de Conciliación o de la Junta de Conciliación conforme a la jurisprudencia, pues básicamente reviste el mismo sentido en términos de fincarse como un convenio con efectos definitivos de categoría de sentencia ejecutoriada. Si el trabajador fue engañado en el centro de conciliación por los conciliadores, pues ya sería otro tema. Pero si el trabajador estuvo de acuerdo, firmó, recibió dinero y luego dijo, quiero más, y voy y digo lo contrario, pues obviamente hay una implicación. Por lo tanto, eleva la necesidad de las empresas de firmar sus convenios, sean colectivos o individuales, en el centro de conciliación. Claro, una renuncia ordinaria no tiene tanto problema, pero cuando hay detalles y presunciones de conflicto, que es un tema que se puede inferir más por el departamento organizacional y por el ambiente laboral que otra cosa, lo ideal es ir al centro de conciliación, porque ahí finalmente se va a tomar una determinación y esa determinación acordada, sea cual sea, sancionada, pagada, liquidada, se eleva a cosa juzgada. Y entonces, pues ya no puede aplicarse una nulidad al respecto, ¿no? Obviamente, si tú sí estás contratando gente hoy con antigüedad de X ayer, pues ya tienes un problema. Y lo mejor es hacer las correcciones correspondientes para evitar conflictos. Métrica que tiene que evaluarse en términos laborales, de seguridad social, en materia fiscal, estatal y federal, por supuesto. Porque ya está de lavado de dinero, ¿no? Porque, pues, de lo contrario, puedes tener en alguna de esas materias problemas. Y ya ahora, si eres beneficiario de tratado comercial con Estados Unidos, hasta con los mecanismos laborales de respuesta rápida te pegan, ¿no? Entonces, en la tesitura de lo que estoy hablando, pues básicamente es de la necesidad imperiosa de controlar adecuadamente el sistema laboral. Y que a sabiendas de que hay vulnerable, que el vulnerable tiene beneficio, que es el trabajador, lo cierto es que sí hay momentos tajantes que deben de estructurarse. Por ejemplo, acudir al centro de conciliación, acordar, firmar, asentar, comprobar. En fin, me llaman a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Continuamos en Solo Negocio Radio antes de volver al aire. Entonces, temas laborales, también concepciones para el compliance, para las definiciones, para los parámetros. Oye, hay un procedimiento de alguna situación delicada, vámonos a conciliación si es menester. Si es sencilla, quizá una renuncia, pues bueno, básicamente con buenos documentos estructurados se puede realizar. Pero criterios que se van fincando. Entonces ya no importa que seas una microempresa o una gigante empresa, tienes mecanismos afianzados que te permiten evolucionar. Bueno, volvemos al aire del último segmento del programa y nos vamos a un análisis que formulamos para la ley de amparo. Iniciativa de ley de amparo que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso con el propósito, señala, pues de hacer una reingeniería institucional del Poder Judicial, otra, buscando un sistema de justicia humanista y abierto que promueva la honestidad, la eficiencia y abata los privilegios. Incluye medidas de modernización y cambios sustantivos, hasta con perspectiva constitucional. Bueno, ¿qué se promueve fundamentalmente en los cambios? A ver, número uno, la ley de amparo la han
modificado entre 2011 y hoy, a mi memoria, como 4 o 5 veces. Y una presunción de teoría del derecho fundamental para la estabilidad de una república democrática como aduce ser México en su constitución es la certeza que las reglas del juego estén planas y no estén cambiando. Y es en un lapso de 16, de 15 años, han cambiado 4 o 5 veces, incluso, y como lo comprobaré en los siguientes minutos, con una presunción de disminución de derechos para los individuos, caray, este país no es tan ni republicano ni tan democrático. Ya humanista y estas cosas, es como el nearshoring, ¿no? Acá un, ¿cómo se llama? Concepto mercadotécnico más que otra cosa. El cambio propuesto número 1, restricción al interés legítimo. Para promover un amparo y el amparo por naturaleza y como nace hace más de 100 años, 150 años, una cosa así. El amparo es un juicio en contra de los abusos de la autoridad o de las leyes que nace para la promoción individual de un ciudadano o un extranjero que está en México, que aduce le están afectando esos derechos o garantías individuales, entonces llamadas así. Evoluciona en la historia, se modifica a través de las décadas, hasta recientemente que lo modificamos cada 15 días, y evoluciona hacia 2011 a un punto en el que lleva a la Corte a hacer interpretaciones en donde cada vez cubre más derechos humanos, más cobertura, incluso con la gran transformación de 2011 en nuestro país, de el advenimiento de los derechos humanos a un plano tal que pone de igual nivel a la estructura de tratados internacionales que protegen derechos humanos respecto a la Constitución. Y evoluciona de tal forma que temas como el interés legítimo no solo nacen, sino además se amplían. Bien, si el amparo de nacimiento aducía la necesidad de un interés jurídico, que era que un afectado realmente fuera el que demandara, y si ganaba el amparo, solo protegía a ese afectado y no al público en general, no a sus vecinos, no a sus amistades, no a otros similares a él afectados por ese acto de autoridad o ley. Así era un acto individualísimo, pero evolucionó a un acto social, un acto en el que promoviera una cobertura de derechos humanos amplia a todos los que pudieran verse potencialmente afectados a través del interés legítimo y no jurídico. Y entonces, si las cosas en interés legítimo, yo podía demandar a una empresa, a un gobierno, a una ley que aducía, podía generar una afectación indirecta a mi vida. Una afectación que podía impactar en mi comunidad y no a mí en lo personal, en lo individual específicamente. Y entonces lo que dice el gobierno, bueno, lo que pasa es que yo quiero que ahora me compruebes que sí hay una lesión jurídica real, actual y diferenciada de los que no tienen una afección jurídica real, actual y diferenciada. Y que anular el acto debe de producirte un beneficio cierto, directo y no solo hipotético o eventual. Podemos aducir, por ejemplo, que una determinada obra pública puede provocar una alteración en el medio ambiente que provoque contaminación en el agua o en el aire. Y ante ello yo diga, pues me puedes afectar mi respiración y otras enfermedades y a mi comunidad por esto. No, pero es una hipótesis, quién sabe si en algún día, quién sabe si mañana amanezcas muerto. ¿Qué hubo? No te lo está diciendo el gobierno para nada, ¿verdad? Pero ese es el punto. O sea, están empezando a poner requisitos al interés legítimo que no existían cuando la tendencia era que se abriera para acotarlo. Y no afecta los intereses de los grandes emporios empresariales. Afecta a las comunidades que pueden reducir afectación al medio ambiente, al desarrollo urbano, a derechos colectivos de comunidades. En fin, muy humanista.
Suspensión en contra de actos de autoridad. La suspensión es un procedimiento que antier José Ramón Cosío, exministro de la Corte, lo explicó muy claramente en una entrevista. Y decía, la suspensión hace sentido al pensarlo de esta forma. Cuando existía la pena de muerte, hoy en día no existe, cabe mencionarlo. Cuando existía la pena de muerte, una persona era sentenciada a muerte y le decían, bueno, pues te vamos a matar mañana a las 3 de la tarde. Y entonces hoy corrías a juicio de amparo y pedías la suspensión. Por favor, juez, suspende el acto en lo que resuelves el juicio para ver si merezco o no la pena de muerte. Quizá mi delito merezca una pena, pero quizá no es la pena de muerte, quizá no es la prisión perpetua o ciertos años o yo qué sé, ¿no? Y entonces, si no aplicaban una suspensión del acto, pues te mataban y luego ya el juicio de amparo se resolvía en un año y pues ya ni modo, ¿no? ¿Ya para qué? Supongo que lo ganes. Ah, pues que se le conceda al muerto el amparo, que no lo maten. Pero ya lo mataron. Bueno, pues ya ni modo. Entonces, se da la suspensión y tiene sensatez la suspensión. Bueno, la implementación de la suspensión también ha ido evolucionando a través de las décadas para llegar a un punto en 2011 y con las interpretaciones de la 11ª época de la Corte que brindaban espacio a criterios sensatos que pudieran provocar o no generar afectaciones plenas, no solo al individuo que se queja en el amparo, sino incluso a comunidades en ciertos aspectos. Bueno, pues ya el año pasado, constriñeron a la suspensión con efectos generales y ahora aplican más criterios de suspensión limitados. Uno, por ejemplo, aducen que es para el interés público y que se cumplan las funciones del Estado por los mexicanos. Échense la bandera y aviéntense de Chapultepec, dice. Pero bueno, ¿cuál es la realidad del punto? Ok, por ejemplo, en el 28 constitucional, temas de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, no hay suspensión. ¿Por qué? Porque son materias que le interesa al gobierno tener el control administrativo. Y si mañana la venta de tortas de jamón le interesa al gobierno, las va a poner el 28 constitucional y no va a dar suspensión a los restaurantes de torta de jamón que consideren que hay una competencia desleal en su contra. Eso es la manipulación del derecho, ¿no? La prohibición de suspender actos en sectores clave implica que haya incluso ganado un amparo, provocar daños irreparables que ocurran por no haber dado la suspensión. Entonces, oye, te voy a quitar la concesión porque te burlaste del presidente de los Estados Unidos, como pasó acá con el vecino del norte, ¿no? Entonces, corres al periodista. Un amparo te daría la suspensión, no me puedes quitar la concesión en lo que se resuelve el amparo para ver si tiene razón o no en que burlarse del presidente es un delito o un acto irregular. Pero si ya me quitaste la concesión y el amparo se resuelve en 2 años que no era delito, pues ya no tengo la concesión, ya perdí toda mi inversión y demás, ya no es funcional. Regrésensela. Pues ¿y de dónde saco lo necesario para volver a la vida, a la operación? Todos los empleados que tuve que liquidar y demás, quebró la empresa. Suspensión prohibida para el bloqueo de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy en día el Infonavit se da el lujo de bloquear cuentas en segundos, ¿no? Bueno, pues la Unidad de Inteligencia Financiera, la de antilavado, también hace bloqueo de cuentas y aduce que a cada ratito se amparan y suspenden y entonces los lavadores dilapidan sus recursos y se desaparecen. En realidad tan débiles están estructuradas las defensas de la UIF como para permitir que ocurra eso sin garantías. ¿Qué dice? Pues no puedo con el jale. Bueno, pues mejor no hay suspensión para la UIF. Caray, y si te estás equivocando en tu señalamiento de que yo estoy haciendo lavado de dinero y luego desvirtuarlo en el tiempo, pero mientras ya me congelaste cuentas bancarias y me mataste, como dije el tema de la FTO, pero ahora con antilavado. O sea, ¿cómo? ¿No? Criterios de ponderación ilimitantes. Para otorgar la suspensión, el juez debe ponderar si esto no causa un daño significativo a la colectividad o priva a la sociedad de beneficios. Ya tiene la obligación de hacer una ponderación. El juez no da suspensiones como palomitas.
en el cine. Caras, pero no dan. Se analizan, pero ahora le está diciendo, no, quiero que analices y voltees a ver a los probes, a ver si no los afectas. Va a haber con jueces que se deban a sus electores posiciones discordantes para esta ponderación. Posiciones fiscalizadoras, amparo indirecto fiscal tardío le denominan. El amparo en materia fiscal contra créditos fiscales firmes solo se va a promover hasta que esté la convocatoria de remate y no en posiciones intermedias contra avalúos o pruebas puestas por la autoridad y demás. Y es que dice la autoridad, oye, es que los juicios de estos se pagan hasta en 4 años. Yo no me puedo esperar tanto en cobrar, lo quiero ya el dinero. Órale, así como devuelven los impuestos en los minutos, ¿no? El punto es que aducen que hay abusos. Y sí, puede haber quien abuse de la autoridad. No sé, quémenos en leña verde, pero ¿por qué cancelan algo de manera absoluta ante posiciones que pudieran estar aduciendo a gente que sí efectivamente requiera señalar un posicionamiento de amparo concreto? Improcedencia de recursos fiscales en materia administrativa. Se elimina la procedencia del recurso de revocación y del juicio contencioso administrativo contra actos de ejecución de créditos fiscales firmes o resoluciones sobre prescripciones de dichos créditos, para hacer efectiva la recaudación evitando manipulación y empleo abusivo. De nuevo, contra los abusones, unos cuantos cancelan a todos. La cultura de la cancelación. Y no es de este gobierno, o sea, tiene décadas esta conducta de gobiernos. Mínimo 20 años. Finalmente, el tema de exclusión de sanción por imposibilidad. Esto ya existe, ¿no? Un juez puede decir, oye, yo no puedo cumplir la orden de amparo porque es imposible por tal y cual situación. Se amplía un poco el criterio. Bueno, le dan más oportunidad al juez. Multar al órgano y no al funcionario. Oye, no van a multar al juez Alejandro Sandoval Murillo por incumplimiento, van a multar al juez de distrito número 1. Y si mañana Alejandro Sandoval Murillo ya no es el juez de distrito, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a tener que pagar el siguiente juez o lo va a terminar pagando el contribuyente, los contribuyentes con el erario público? Y se exenta de garantías en suspensiones a organismos gubernamentales y al gobierno mismo. O sea, uno como quejoso particular sí tiene que dar garantía en suspensión, pero el gobierno no. Ah, gracias. Bueno, finalmente, cambio propuesto de amparo digital. Lo promueven más y reducción de plazos a 60 días. ¿Con qué dinero lo van a hacer? Sabrá Dios. Pero esa es como que la cosita bonita que resultó. En fin, eso es lo que tenemos el día de hoy. Pásenla excelente. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Gracias, Arturo, por tu apoyo. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.